Un saludo afectuoso a todas y a todos los que nos siguen desde la América hermana, inmensa, desde naciones, regiones. Bienvenidos a este segundo Congreso Internacional del Trobo. Un abrazo, ya digo. Yo quiero hablarles de la celebración en nuestra ciudad, en Cartagena, en España, del primer Simposio Nacional del Trobo de 1976, cuyas actas nunca fueron recogidas por escrito en la negra flor de la tinta. Localicé las grabaciones y he hecho para este trabajo pues una transcripción un poco resumida de las aportaciones más relevantes o de aquellas de las que quedaron huella. Tengo que rendir homenaje a sus organizadores, a Alberto Colau, a Casimiro Matí, a Carlos Ferrandiz, a Isidoro Arraez y al coronel Aureliano Gómez Vizcaíno, que era teniente de alcalde, un nombre que suena casi a personaje de García Márquez, puesto que el Ayuntamiento y la Asociación de Amigos del Trobo organizaban este simposio. Se quiso contar con la colaboración, con la aportación de Julio Caro Baroja, un grande de la historia de la antropología española. No pudo asistir finalmente, pero sí lo hizo Carmelo Lisón Tolosala, catedrático de Antropología Social de la Complutense de Madrid, y Lisón Tolosala trajo alumnos y a profesores de dicha universidad porque iniciaban un seminario sobre el trobo. Ese era precisamente uno de los objetivos de estos organizadores, que el trobo entrase en la universidad. De hecho, abrió la sesión Pedro Marcés Campos, catedrático de Historia de la Medicina de la Universidad de Murcia, hablando de los orígenes y sitúa las formas estróficas y musicales en el auge minero de la Sierra de Cartagena, La Unión, a mitad del siglo XIX. Aunque habían existido formas de trobar, otras estrofas, otras músicas, pues en el campo de Cartagena tenemos testimonios del siglo XVII e incluso estamos convencidos de mucho antes, por supuesto. Hay un mestizaje con este boom minero y nos vienen desde Almería, desde Granada, desde muchísimos puntos del campo de Cartagena, la Huerta de Murcia, el campo de Lorca, y hay una mezcla de folclore que alumbran al trobo y alumbran a los cantes mineros, al flamenco de la minería. De hecho, el sacerdote Luis Díaz polemiza y dice que son los almerienses y los granadinos los que traen su trobo. Yo no estaría tan seguro, pero ahí queda su aportación. Pedro Marcés dice que las normas troveras y el que impone esas normas troveras que hoy continúan, cuarteta, quintilla, décima y la glosa del trobo, el trobo propiamente dicho, que es desarrollar una cuarteta en 4 quintillas, pues le impone Marín, que nació en el mismo pueblo que yo, en La Palma, un pueblo de Cartagena, con lo cual nos sentimos todos muy orgullosos de nuestro hijo predilecto. Y parece ser que tuvo una estancia, bueno, es cierto que tuvo una estancia militar en Cuba cuando era colonia española, y es posible que ahí tomara la décima, tan cultivada en aquellos lugares del Caribe, y la guajira, como tantos otros cantaores que sirvieron a España allí en Cuba. La guajira con que se acompaña la décima. Impone esas normas la rigurosidad métrica, porque Marín leía su nombre para ser trabajador, para ser minero, un hombre culto, y era muy riguroso, y lo lleva de la taberna o de la reunión de amigos a los teatros. Llega a hacer giras por Andalucía y por Cataluña, y la gente pagaba su entrada. Dignifica el trobo, lo llena de alusiones a la mitología, a la literatura clásica, al siglo de oro español, a Homero, a las musas. Que Marín no inventa nada es cosa conocida. De hecho, Alberto Colau, uno de los organizadores, tiene una ponencia trobo del siglo XVIII, trobo del siglo XVIII, trobo del siglo XIX, donde se demuestra cómo ya los troveros cultos, algunos se lanzaban a improvisar coplas haciendo una glosa de cuarteta en 4 décimas, improvisando décimas, quintillas, etcétera, etcétera. De hecho, Alberto Colau animaba a los troveros actuales que hicieran glosas de una cuarteta en 4 décimas, que la hacía Marín y que se ha perdido esa modalidad. El profesor Lisón explicó los casos de la Galicia profunda, donde el trobo, la poesía popular, improvisada y cantada, sanciona moralmente comportamientos de egoísmo frente a la solidaridad vecinal.
Juan Lanzón, catedrático del Conservatorio de Cartagena, se quejaba de la monotonía musical del trobo, limitada hace 44 años solo y durante muchos años, décadas y décadas, a la malagueña del trobo para la quintilla y a la guajira para la décima, y proponía que se hubiese más repertorio. Se suscita el maestro Viñana, cantador flamenco y iniciador de toda una saga cantadora y guitarrista flamenca en Cartagena, pues señaló el mismo problema de la falta de más músicas. Hubo un gran debate. Pascual García Mateos, que era periodista y organizador de veladas, propone que el trobo no sea cantado sino recitado, hablado. La mayoría se opone a sus tesis, pero se llega a la síntesis de que en una velada hay espacio para todo, y de hecho hoy día pues la mayoría es cantado, el trobo es cantado, y siempre hay un espacio para que pueda ser hablado en algunas de sus estrofas. La preocupación por estar en la escuela, entre los escolares, el trobo, es manifiesta. De hecho, un maestro de escuela, Jesús Martínez Corbalán, presenta una comunicación. Se establecen una serie de conclusiones que el doctor Ferrandi recuerda, como es que el trobo, en las formas que hoy conocemos, nace en el campo de Cartagena, en la Sierra Minera, y de ahí se ramifica a otros lugares como puedan ser la Huerta de Murcia o la localidad de Águilas. Incluso los troveros almerienses tienen como modelo a los troveros de aquí, de Cartagena, del campo de Cartagena y a Marín. Se señala que el nivel cultural de los troveros es más bien bajo, que no hay mujeres, tan solo una, Lola, la de los Parises, cosa que hay que mejorar, deben entrar más mujeres al trobo, y la necesidad de realizar campañas entre los escolares y advirtiendo de que no hay escuelas oficiales del trobo, que son muy necesarias. Debates actuales, una vez que han pasado 44 años. La asignatura pendiente sigue estando ahí, el trobo y la universidad. Elevarlo de categoría y que se interese la universidad, decían en los medios de comunicación sus organizadores. Nosotros, cuando hemos convocado este segundo congreso, decimos segundo en honor y en respeto a aquel primer simposio nacional, pues hemos indicado a los investigadores una serie de líneas antropológicas, históricas, filológicas, musicológicas, sociológicas, de escenografía y hasta de economía, que pueden ser líneas de investigación para los universitarios. Y ojalá que haya muchos trabajos fin de máster, tesis, sobre estos ámbitos. De hecho, muchos troveros hoy en día son universitarios, y tenemos una tesis doctoral escrita por Emilio Tomás del Carmelo, otro codirector junto conmigo de este congreso. Por ello hago una propuesta de que se constituya un centro de estudios del trobo o un centro de estudios de la cultura tradicional en la región de Murcia, y mientras tanto las asociaciones troveras que tienen sede en esta región hagan acopio de materiales escritos, panfletos de veladas, cartelería, libros, una guitarra que perteneció a Picardías, a cualquier otro artista, y lo donen a los archivos municipales para que tengan, o copias, original o copia, para que tengan acceso a la investigación, en espera a que se pueda constituir ese centro de estudios del trobo o de la cultura tradicional. Nuevas músicas. Constatamos que la gente se queja, los aficionados, de la monotonía de las músicas, siempre la misma malagueña. Aficionados que han dejado de ir, se han hecho mayores, y no hay una renovación generacional de públicos. Los jóvenes tienen una oferta de ocio amplísima, muy impactante, y el trobo, si quiere llenar otra vez los salones, tiene que impactar, seducir con nuevas músicas. Sí, es cierto que en los últimos años se incorpora el fandango de Huelva, el levantino ha incorporado la milonga, del folclore argentino-español pero flamencada, pero debemos de profundizar en experiencias tímidas que se han llevado a cabo, como la bambera o canto del columpio. Parece ser que era un canto que se utilizaba en el trobo anteriormente a la malagueña trovera,
Yo he recogido letras por el campo de Cartagena en varios pueblos, pero no hemos llegado a dar con esa música. Sí que nos vale la grabada por la cantaora andaluza, la Niña de los Peines, porque era un folclore del columpio, utilizado por los niños o los mozos cuando galanteaban y las mozas, y nos puede valer. Emilio del Carmelo también incorpora el paño moruno, que es de nuestro folclore y que inspiró a Manuel de Falla, o la malagueña ritual de las cuadrillas de la Vega Baja, hablamos de Murcia-Alicante, que utilizó el Manuel el Patiñero, porque es una malagueña, pero ya no flamenca, ya con un compás vivo, el compás vivo del folclore, y que haría más ameno las veladas musicalmente. De hecho, el maestro Piñana, tan mencionado, cantaor, grabó, inspirado en las cuadrillas de Fuente Álamo, campo de Cartagena, una malagueña bolero del campo de Cartagena, que en realidad es una malagueña abandonada, que podía ser bailable, como algunas de estas malagueñas que he dicho. Y el trobo en muchos lugares de España, mientras los troveros o los repentistas improvisaban sus coplas, había parejas que bailaban. Y eso quedaría muy bien en un escenario o fuera del escenario. Paco Paredes, trovero de La Unión, ciudad minera, ha grabado, practica en sus veladas estilos flamencos, incluso con otras métricas como el cante por soleá. Los tangos, las bulerías, animarían mucho la velada. Pero eso sí, nunca se debe perder la malagueña trovera y la décima. Es un patrimonio al que no se renuncia. Se trata de sumar, no de restar. Incluso hacer variantes de malagueña, como el cante cartagenero. Es un estilo de malagueña de la San Antonera, en alusión al barrio de San Antón, que grabó también Piñana. Casimiro Bonmatí advirtió que el trovero ortodoxo, seguidor del rigor métrico de Marín, debe respetar otras expresiones improvisadas y cantadas, como es el trobo que hacen las cuadrillas cuando improvisan coplas de Navidad, como son los aguinaldos o aguilandos, son cuartetas. Pero ambos deben cohabitar. De hecho, ha habido troveros ortodoxos que han sido aguilanderos y viceversa, desde los tiempos del Morato, anterior a Marín, y hasta hoy mismo. Escenografía y diálogo con otras artes. Los públicos ahora demandan un sentido del espectáculo, veladas no duraderas en exceso, y debe de cuidarse la ambientación escénica, las luces, los decorados. Yo propongo, por ejemplo, proyección de imágenes en el escenario de obras pictóricas, de fotografías, de esculturas, y que los troveros grosen esa imagen, que puede ser sugerencia y puede presentar 1000 facetas. El trobo debe de romper con la verticalidad que impone el escenario arriba y abajo y recuperar a veces experiencias de circularidad, como hacen las cuadrillas, irse a una plaza y si el público no entra al salón, pues irse a una plaza o por las calles, ir improvisando sus coplas. Y así la gente se va sumando y conociendo el trobo. Tenemos que hacer ese esfuerzo. Desde balcones, desde 2 balcones distintos, 2 troveros, y arriba el guitarrista desde otro balcón, pues improvisan coplas. Esto lo he visto yo en el País Vasco y es una maravilla, ir un pasacalles, plaza por plaza, y cómo la gente se va sumando con entusiasmo. También he visto en el País Vasco cómo un escultor que va a participar con una ponencia en este congreso, con módulos de madera, improvisaba un diseño, una balsa, un muro, y los troveros, expectantes ahí en el escenario, veían qué figura se les presentaba para ser glosada en sus versos. La dimensión política social. Génesis García, investigadora cartagenera, ha llamado a los troveros voceros de la cotidianidad. Efectivamente, esto estaba muy claro en los tiempos primeros de Marín Castillo, el minero, a finales del siglo XIX, principios del XX, muy principios del XX, eran fieles cronistas de su tiempo, de los acontecimientos sociales, políticos, de la crítica social. Por contra, hace unos años el doctor Bonmatí, otro de los organizadores del Simposium del 76, decía: los troveros de ahora, protegidos por la administración, cantan y halagan al poder de turno. Fin de la cita. Me pregunto cuántos de nuestros bates populares han debatido asuntos de tanta enjundia como el cambio climático,
los nuevos modelos de familia, las reivindicaciones de la mujer, la división creciente entre ricos y pobres, la religión hoy día, lo que preocupa y ocupa. Otro punto que quiero destacar en el debate actual del trobo. El trobo en los centros educativos, las escuelas del trobo. Ya hemos dicho cómo el primer simposio mostraba esta preocupación. Desde que se creó la Asociación Trovera José María Marín, con sede en La Palma en 1992, se impulsó una gran campaña, el parmesano tuvo que ver mucho con ello, en recorrer colegios de primaria e institutos de toda la región con el apoyo de la Asamblea Regional, el Parlamento de todos los habitantes de esta región, y donde se les enseñaba nociones de historia del trobo y a componer estrofas. Esto hay que ampliar la experiencia, incluso crear en horario extraescolar, como hay en algunos sitios, pero hay que proliferar y crear una en el centro de Cartagena, escuelas del trobo para adultos, jóvenes y niños, donde se les forme. Las mujeres y el trobo. Hemos dicho que en el 76 solo había una mujer que hasta estuvo en televisión en un programa de máxima audiencia, la aguileña Lola de los Parises. Actualmente hay 5 mujeres que han debutado en escenarios, pero que tienen pocas veladas a sus espaldas, con lo cual es un tema a no descuidar en absoluto. El trobo ha seguido en un ambiente machista o muy masculinizado, y eso hay que romperlo. En otros lugares eso así no ocurre. Entonces hay que poner un especial empeño en la mujer, como ya veían ellos en el 76. Conclusiones. El trobo no es un producto acabado en sus formas expresivas. No todo está hecho ya. Es necesario la coexistencia pacífica entre conservacionistas de la ortodoxia de Marín y aquellos innovadores en músicas, en formas expresivas, escenográficas. No debe perderse el rigor métrico. Esa es una de las conclusiones también de aquel primer simposio del trobo. Yo creo que todos estamos de acuerdo en ello. Pero hay que emprender acciones para llegar a los públicos. Hay que pensar en el público del siglo XXI y remover cielo y tierra para hacerlo posible, para que el espectáculo sea variado y satisfaga a todo paladar, tanto al hombre de edad avanzada que espera el trobo tradicional, como a los jóvenes que esperan músicas más rítmicas, más llevaderas, que incluso se puedan aplaudir o se puedan bailar. No debe haber imposiciones de unos sobre otros. Insisto, coexistencia pacífica. Para terminar, decir que me gusta mucho la frase de un poeta y flamencólogo sobre su amigo, el gran guitarrista, universal guitarrista. Decía así Félix Grande: Paco de Lucía ha sido fiel a la tradición flamenca desobedeciéndola. El trobo necesita troveros que sean fieles a la tradición, pero desobedientes, atreviéndose a innovar y atreviéndose a veces a fracasar. Muchas gracias.